Una vez más aquí delante de ustedes y es un honor para mí. Gracias a nuestro pastor Saúl, gracias a la obra maravillosa que se ha levantado en Puerto Vallarta y en todos los pueblitos alrededor. Estamos viendo milagros, estamos viendo vidas transformadas. El Evangelio son buenas noticias todos los días para todas las personas. Amén. Así es de que me da mucho gusto verle aquí otra vez. Pues estamos en mayo ya preparándonos para el Día de las Mamás, ¿verdad? Y quiero pedirle a las mamás que estén aquí, si pueden, pónganse de pie, les vamos a dar un fuerte aplauso desde ahorita ya, celebrándolas. Gracias a Dios por cada una de ustedes. Aquí está mi mamá hoy, nos la trajimos para poderla celebrar el 10 de mayo. También la hermana Raquel, la hermana Ramona y las demás hermanas, pues somos bastante, y luego las jóvenes que ya somos mamás, híjole. Y damos gracias a Dios porque las tenemos con nosotros, las necesitamos todavía. Así es de que doy gracias a Dios por la vida de ustedes y que el Señor nos ayude a honrarlas, a saber cómo honrarlas. Amén. Gloria a Dios, porque las mamás han sembrado tanto, y yo estoy segura que Dios les está dando de lo mucho que han sembrado recompensas, alegrías. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a estudiar la palabra. Señor, te damos muchas gracias. Tu presencia es algo hermoso. Es algo que nos llena, nos limpia, nos renueva. Y Señor, en esta hora yo quiero pedirte que nos ayudes con este tema, el tema del amor, el cual necesitamos perfeccionarnos en él. Ayúdanos a crecer en amor, ayúdanos a expresar el amor. Y hoy en esta noche, por medio de tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender esto y que quede tatuado en el corazón y que sea una transferencia sobre cada uno de nosotros para poder expresar el amor. Este mundo necesita amor porque tú eres el amor y te necesita a ti. Señor, tú has llamado a la iglesia a dar amor. Ayúdanos a cumplir este propósito, Señor. Y recibe la gloria, recibe la alabanza. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo, que nos transformó la vida y la eternidad, dándonos vida eterna. Señor, te damos gracias. Estamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y el amor tan grande que nos demuestra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues comenzamos el jueves pasado con el tema del amor y no sé, yo creo que hay algunos aquí que no estuvieron ese día, y si usted vino el jueves, pues vamos a continuar. Amén. Es un tema que necesitamos aprender y hacernos expertos. Decía el obispo Saúl, cuando ya a usted le está enfadando el tema, es porque apenas le está entendiendo. Entonces, a veces uno se pone así como, hay otra vez lo mismo, el mismo tema, como si fuéramos tan expertos, ¿verdad? Y a la hora de los problemas y de las pruebas, buscamos dónde escuché esto y qué dijeron de esto otro. Entonces, Dios sabe por qué envía una palabra, y es porque nos está capacitando y la necesitamos. Vamos a ir otra vez a Éxodo 20, donde están los mandamientos de la ley. Yo les voy a leer como los tengo aquí resumidos. Y dicen así: el primer mandamiento es: no tengan otros dioses aparte de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra.
No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Yo tengo lenguaje actual. Ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Amén. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un tema que ya habíamos visto era que vimos la situación o nuestra relación con nuestros padres, ¿se acuerdan? Y entendimos un principio bíblico que es que tenemos que honrarles no porque se lo merecen, no porque sus acciones hayan sido buenas o porque hayan sido perfectos. Dios dijo, honren a su padre y a su madre por el lugar que ellos tienen, porque yo soy padre. Y ellos son nuestra primera línea de autoridad y aparte tiene una promesa, vivir muchos años y que todo nos salga bien. Amén. También vamos a ir a Mateo 22:35 y ahora vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de la ley. En Éxodo vimos la ley antes de Jesucristo. Pero aquí estamos viendo qué es lo que Jesús va a decir acerca de la ley, porque ya estaba Él aquí y llegó la gracia, llegó la misericordia y sobre todo llegó el amor. Amén. Dice que los fariseos se habían reunido y fueron a ver a Jesús en el 35. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. El segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. La palabra nos está dando luz para ver qué ha sucedido en lo espiritual y qué es desconocido a nuestros ojos. En Jeremías 13:31 nos habla en el Antiguo Testamento que vendría un nuevo pacto, porque la gente ya se había dado cuenta que aunque quería cumplir la ley no podía. Entonces tenía que haber un sacrificio donde la sangre corriera y esa sangre limpiaba el pecado de las personas por un año, quedaban limpios. Y entonces el siguiente año se tendría que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque después de haber hecho este sacrificio, la gente regresaba y volvía a pecar y volvía a lo mismo. Entonces aquí dice que Dios dijo: vendrá un nuevo pacto. Dice: llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor. Fíjese lo que dice aquí, ponga mucha atención. Esta es palabra de Dios para todos. Pondré mi ley dentro de ellos. Ya no una ley escrita en piedras o en papel. Ahora dice que esa ley Él la pondría dentro de nosotros y la escribiré en su corazón, dice, y yo seré su Dios y ellos serán llamados mi pueblo. Entonces los del Antiguo Testamento lo veían y decían: qué hermoso. Pero no era para ellos, era para nosotros que nacimos después de Jesucristo. Después de aquellos días, hablaba de cuando Jesucristo viniera. A partir de allí sucedería este milagro. Ezequiel 36:26, lenguaje actual, me encanta. Esta es una cita hermosa en esta traducción. Si usted quiere, subráyela, porque esa es una profecía para usted. Dice así: yo les daré nueva vida
haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios va a hacer que seamos obedientes y leales. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Esto es a lo que se refiere Mateo cuando Jesús está hablando de la ley, introduciendo una palabra nueva que no estaba en el Antiguo Testamento, que es amar. Amar, porque amar habla de la intervención divina. Amar quiere decir que tú no lo puedes hacer por ti mismo, que necesitas el Espíritu de Dios, como esta profecía decía. Y nosotros habíamos visto en Romanos 5:5 que dice que Dios nos dio el Espíritu Santo, quien derramó su amor en nuestros corazones. Es necesario que entendamos esto, porque el Evangelio nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros, pero que no vemos. Yo sé que muchos de nosotros nacimos de nuevo y no imaginamos todo lo que estaba sucediendo en el área espiritual dentro de nosotros. Sin embargo, la palabra nos alumbra el entendimiento y nos dice: abre tus ojos a lo que está sucediendo dentro de ti. Tú ya no eres como la gente que no tiene a Cristo, que lucha por cumplir los mandamientos y no puede. Tú eres diferente. El Espíritu de Dios habita en ti. Este Espíritu es el que te hace amar. Y nosotros que creíamos que no podíamos. La buena noticia es de que hoy puedes. A partir de hoy, practícalo, sácalo dentro de ti. Ahí está ese amor que es grande, que es como un río. Está dentro de ti, úsalo. Ahora puedes. Ahora puedes. La gente que te rodea necesita ser amada. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen a su alrededor gente que les gustaría que cambiara? Levanten su mano. Tampoco nadie, nomás yo. Hasta las dos. Pues les quiero decir que hay mucha gente a su alrededor que quiere que usted cambie. Ay, jole, ya no la voltearon. Pero el amor que usted comience a usar va a bendecir a la gente que le rodea. ¿Sabe? Hay gente que no quiere oír de Dios. Se da la vuelta o te dice en la cara: yo no quiero saber nada. ¿Es tiempo? Eso te está diciendo que es tiempo, que esa persona necesita amor, no palabras. Porque cuando tú amas, estás usando la llave para abrir el corazón para que reciba el Evangelio. Amén. Así es de que dedícate a amar. Están muy serios. Así somos, me van a decir: es que estamos concentrados. Muy bien. Bueno, entonces quiero tomar una línea porque habla de las relaciones, si usted se fija. Cómo tratar a los demás y sobre todo el respeto. No robar, no codiciar lo que otros tienen. Y vamos a ir a Romanos 13:8. Y Romanos 13:8 dice que no hay deuda más que la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama a los demás cumple con toda la ley, como ya lo leímos. Pues la ley dice que no cometas adulterio, no mates, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo: ama a los demás como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie. El amar es hacerle bien a otros. El amar es no perjudicar al prójimo. Porque lo que leímos en la ley es todo aquello, todo acto que causa daño al prójimo. ¿Se fija usted? Si tú no obedeces a tus padres, si tú no les respetas, porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo, te afectas primeramente a ti. Te estás dañando a ti. Y después habla de otra
serie de acciones hacia el prójimo, como es el adulterio, como es la infidelidad, como es el robo, el hablar mal de los demás, levantar falsos testimonios, y eso daña a la gente. Eso quiere decir que no estamos amando. Amén. Porque cuando le amamos, vamos a dejar de hacerle todo esto al prójimo. Amén. Entonces yo quise agarrar una línea y le puse título a esto como relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Muchos de los errores que cometemos es por falta de conocimiento. Yo he tenido situaciones, bueno, creo que no había tenido una situación hasta hace un tiempo, de tener a una persona que consideré mi enemiga, porque cada vez que me veía o tenía la oportunidad, me mostraba el desprecio hacia mí. Entonces, yo me hice una pregunta: ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer cuando tengo un enemigo en mi vida? Yo no sabía. Y hasta entonces que estaba viviendo eso, me entró la curiosidad de lo que la Biblia decía. Y eso fue lo que vimos el jueves pasado, que es que con el mismo amor que Dios nos amó a nosotros, sin ver nuestras fallas, Él murió por nosotros y nos amó. Ese mismo amor es la base para toda relación. No esperar que el otro se lo merezca para hacerle un bien. Entonces ya resolvimos eso en cuestión de los enemigos. Pero hoy quiero hablar del amor en el matrimonio. ¡Tacaratán! ¡Ay, qué emoción! Bueno, para todos es emocionante, también para los que no se han casado, porque un día van a estar casados. Y quiero decirles, muchachos, jóvenes y muchachas, que Disney nos engañó, que las novelas nos engañaron. Y todo el tiempo que fuimos mundanos y que no fuimos cristianos, pues ellos junto con la cultura fueron nuestros maestros. Y mucho de lo que sabemos del amor es lo que aprendimos ahí. Y a la hora que nos casamos, vienen las decepciones. Y seguimos empecinados en que el esposo sea como el galán de la telenovela. Y vienen los chascos, viene la depresión, viene la frustración. Y la mujer empieza a sentirse no amada, porque tenemos un concepto errado del amor en el matrimonio. Digo, yo pasé por ahí, yo pasé por ahí. Y es triste, porque el amor del mundo es dame y dame y dame, si no ya no me amas. Y cuando vienes al evangelio y dice, amar es dar, 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 dar. Ay, jole, man. Amar es la pasión por dar, que sobrepasa la pasión de recibir. Y cuando recibes, gloria a Dios, bien contentos, ¿cómo no? ¿Verdad? Porque el amor es una semilla que se siembra con expectativa de recibir. Amén. Pero lo más importante es que el evangelio hace en la vida de todo ser humano. Él empieza diciéndote, yo te amé a ti, yo te amé a ti, llené tu corazón con este amor tan grande y tan alto, ahora ve y dalo a los demás y dátelo a ti mismo también. Es algo hermoso que uno como adolescente llega al evangelio y uno resuelve ese gran problema, que uno lucha consigo mismo. No sé si a usted le pasó, en aceptarse a uno mismo, en amarse a uno mismo, en perdonarse a uno mismo, porque a veces nos volvemos muy exigentes con nosotros mismos. O los traumas de yo soy inferior, nunca voy a poder. Y el evangelio empieza a resolver todo eso. Y doy gracias a Dios por los jóvenes que están aquí, porque ustedes van a aprender a amarse a sí mismos. Ese es uno de los problemas más grandes en las secundarias, por ejemplo. Nadie me ama, nadie me comprende. Y digo, antes sonaba así como muy cursi, pero esto está llevando a los jóvenes al suicidio. Y entonces ya hay alarma. La falta de aceptación y la baja autoestima está llevando a las jóvenes a buscar sexo antes del matrimonio. Está buscando amistades tóxicas.
sin darnos cuenta que el amor es soltar, el amor es liberar, el amor es respetar, el amor es dar lugar, el amor es reconocer que toda persona tiene un precio muy alto, que yo no puedo llegar a su vida y tomar a esa persona porque tiene precio. Decía, y bueno, no iba a hablar de eso, pero una vez en una predicación dice un pastor, dice, si usted tiene un carro, llega alguien y lo agarra así como si nada y todavía lo choca, no creo que usted vaya a estar muy contento, ¿verdad? Usted va a ir a reclamar y va a decir, ¿por qué tomas mi carro? Lo mismo pasa con los hijos. Hay jóvenes que toman a otras jóvenes y los padres no están contentos, obviamente, porque tienen autoridad. Amén. Entonces, dije que iba a hablar del matrimonio. Yo me fijé en una parte que decía, no sean infieles en su matrimonio. ¿Se fijaron? Y otra parte que dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y entonces, quiero que vean que detrás de la infidelidad comenzó un daño. La infidelidad viene a ser el reflejo de un daño que comenzó muchos años atrás. Tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios fue escrita o dirigida principalmente para los creyentes. Por eso cuando uno habla de amar, de sujetarse, de respetar, no está hablando, por ejemplo, estoy hablando del matrimonio, que una mujer soporte ser golpeada o ser ofendida y que todavía le diga a uno que soporte. No, esto es lo que vamos a leer, él está hablando a los cristianos. Y al final de la predicación pasada leímos que en Juan decía que los hijos de Dios aman. Los hijos de Dios no hacen daño. Esta es nuestra mente, esta es nuestra profecía, este es nuestro llamado, este es el lugar a donde el Señor nos está llevando, porque tristemente, aún en la iglesia hay daños entre nuestras relaciones y daños serios. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ir a Gálatas 5. No lo voy a leer todo, solo voy a leer el 19, donde dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio. Y me voy a pasar hasta el 20, la mitad del versículo donde dice, se pelean unos a otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. En cambio, en el 22, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar alegres con todos, vivir en paz, nos hace ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y vimos la vez pasada que éramos esclavos del pecado, donde lo único que podíamos hacer era pecar. Jesucristo nos rescata de las tinieblas, nos lleva a su luz admirable y nos dice, ahora somos libres para obedecer. Pero Gálatas al principio, antes del 19, nos dice una nota, dejen que el Espíritu guíe su vida. No dejen guiarse por sus malos deseos. O sea que esto va a seguir ahí. El deseo por dañar va a seguir allí. Pero si tú decides a partir de hoy ser guiado por el Espíritu, tu vida va a cambiar. Amén. Muchos ponemos protecciones a nuestra casa, pero ahora cuidemos de no estar dejando abiertas las puertas espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Primera de Corintios 7:3. Y ahora sí voy a empezar con el matrimonio apenas.
Pero los que quieran saber acerca de esa asignación que tienen, que es su cónyuge, dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo al marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Por qué? Porque ya están casados. No se priven el uno al otro al tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Traducción lenguaje actual dice al último, en este versículo que leímos, no vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Y es lo que les decía, la infidelidad comenzó en un daño anterior. Y esta es una puerta abierta que se le deja a Satanás. Y es lo que les decía la vez pasada, si en el matrimonio no cumplen uno con el otro, con su deber conyugal, se orilla a poner a la pareja en un lugar muy peligroso. No que tenga permiso de ser infiel, no. Pero no se está cumpliendo con el propósito que el cónyuge tiene hacia el otro. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 7, 32. Y mire, aquí va a hablarnos tanto de los solteros como de los casados. Dice, y este es Pablo, dando un consejo porque le preguntaron si era bueno o no casarse. Y bueno, él respondió en resumen, pues vean, ¿me estoy casado o estoy soltero? Y todo soltero. Pues eso es lo mejor, decía él. Entonces dice, porque en el matrimonio va a haber problemas. Ya ven que Disney los engañó, ¿verdad que sí? La Biblia dice que el que se casa va a tener problemas. Entonces dice en el 7:32, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero, fíjense qué padre, aprovechen los solteros, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Y yo veo a las jóvenes, tienen todo el tiempo para servir al Señor, para pensar en Él. Pero el casado, para los que se van a casar, sepan a lo que van, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Y aquí está hablando de las personas que o se divorciaron o no tienen marido o son viudas o las que nunca se han casado. Y pueden servir al Señor de una manera libre y completa. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. O sea, que otra cosa que la Biblia nos demanda a los casados es buscar cómo agradar al marido, por ejemplo a las mujeres, cómo servirles, cómo atenderlos. Y tuvimos una plática con las jovencitas de la iglesia y el pastor y me encantó porque la hermana Raquel y la hermana Ramona nos hablaron de sus experiencias y me acordé de una cita bíblica que dice que las mujeres mayores en la iglesia enseñan a las más jóvenes cómo cuidar a su esposa, a su esposo y a sus hijos. Muchos de los problemas que se tienen en el matrimonio es porque uno ignora muchas cosas. Uno llega a entender que uno no sabe ni qué es el matrimonio. Y lo peor es quedarse allí. Es una oportunidad para aprender. El pastor Larry Russell dice, muchos creen que casarse es la felicidad total, pero ¿no te has puesto a pensar que casarse quizás es para que seas más santo?
para que seas más tolerante y es una oportunidad para que demuestres el amor. Amén. Incluso dice que el matrimonio nos va a ayudar a ser más como Jesucristo. Y ahora que veo esto me doy cuenta que aún los casados y que queremos servir al Señor, oiga, que lo hagamos es una maravilla. Usted no sabe las que pasamos porque queremos seguir sirviendo al Señor, pero tenemos una casa que cuidar, tenemos hijos que atender, tenemos un esposo que atender también. Pero se puede. En Cristo se puede porque el amor es tan grande hacia Él que no podemos dejar de servirle. Amén. Yo he visto tristemente, y digo, muchas mujeres que con su boca destruyen a su pareja. Aún cristianos, no respetan al marido y no le dan el lugar. Y muchas veces quizá por la ignorancia hemos caído en eso. Y después decimos, ¿por qué sucede lo que sucede? Porque dejamos puertas abiertas. Amén. Así es de que hay que acercarnos a las hermanas mayores. Oiga, ¿cómo le hizo aquí? ¿Cómo le hacía acá? Tuvieron muchos hijos. Amén. Necesitamos aprender, porque ahora no quieren ni aprender ni a cocinar, no quieren aprender a planchar. Híjole, y los hombres sufriendo. Lo he visto y me da tristeza. ¿Por qué? Porque desconocemos el propósito, por ejemplo, nosotros como mujeres, que es servir a un hombre que está cumpliendo un propósito divino. Amén. Necesitamos, porque Dios nos ha capacitado, dar de lo mucho que tenemos para que el jefe de familia pueda cumplir el propósito. Cuando mi esposo tomó el pastorado, híjole, pues fue una cosa muy fuerte. Y yo tenía tantos sueños. Y en ese tiempo, antes de que el obispo falleciera, yo estaba feliz porque yo le di, me dijo el obispo, hágame una lista de todo lo que usted quiere lograr. No, pues yo me di gallo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba bien frustrada, porque no podía hacer muchas cosas. Y ya entonces él me dijo, comience a estudiar, fue lo primero que me dijo, termine su carrera. Y comencé mi carrera. Y le dije, hermano, ahora quiero manejar. Muy bien, saque su licencia. Y él siempre me empujaba a ser mejor y a crecer. Y de repente se va. Y yo dije, ¿y mis sueños? Como que se fueron desmoronando. ¿Y mis sueños? ¿Ahora qué voy a hacer? Y Pastor Ana me dio una palabra. Y me dijo, Daisy, el llamado que tiene tu esposo ahora es muy grande. El cargo que tiene es muy grande. Por un tiempo vas a tener que renunciar a tus sueños. Y yo así como que, pero ánimo, me dijo, porque sirviendo a tu esposo y honrándole a él, encontrarás tu éxito. Y yo dije, ¿qué? Y sabe que yo tomé esa palabra. Esos son los consejos que necesitamos de los líderes, porque Dios nos llamó al éxito. Amén. Bueno, continuamos. Vamos a ir a 1 de Pedro 3:7. Y aquí le va a hablar al hombre. ¿Cómo vamos con el tiempo? Dice, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Casi siempre estamos viendo lo que el otro no hace. Pero Dios le dijo a la mujer, tú haz esto. Y dijo, yo me encargo del hombre, porque también a él le voy a hablar. Por eso le está hablando a los dos creyentes, porque le dio a uno lo que tiene que hacer y al otro lo que tiene que hacer, y así haya confianza para poder cada quien cumplir con su parte. Pero yo sé que siempre no es así, porque a veces va a haber una parte
que no es cristiana o que no cumple. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos es para agradarle a Dios. Amamos porque queremos agradarle a Él. Perdonamos porque Él nos perdonó. Amén. Colosenses 3:19. Traducción lenguaje actual. Fíjese cómo dice aquí. Y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. El Espíritu de Dios, que Él sea el que trabaje en nosotros. Porque también hemos visto esto en muchos hogares cristianos. Hombres destruyendo a sus esposas con su boca. Cuando Dios nos dio la boca para edificar. Para destruir, sí, las obras del maligno. Para echar fuera a los demonios. Para decirle, lárgate a la enfermedad. Pero a los que debemos llamar es para edificarlos. Amén. Hay otra versión que dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Oiga, yo doy gracias a Dios porque es donde veo que Dios no era machista. Jesús trató con dignidad a las mujeres. Él siempre las vio como exitosas. Amén. Qué bueno, qué bueno. Esa es la manera, como le digo, que el Evangelio confronta nuestra cultura. Estamos en una cultura muy machista. Ya hemos cambiado bastante y ahí vamos. Pero como cristianos, esto no debería de verse en nuestros hogares. Amén. Y vamos a ir hasta Efesios 5, 21 dice, es más, sométanse a unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida para ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Y vamos a ir hasta el 31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. En el 33, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido como a sí mismo. ¿Cómo está respetando a la esposa al marido? Como a sí mismo. ¿Cómo la está amando? Como a sí mismo. Amén. ¿Ya están durmiendo? No, están bien atentos. Qué bien. Y fíjese que cuando mi esposo y yo estábamos comprometidos para casarnos, que todavía no me decía que si quería ser su esposa, porque él nunca me pidió que fuera su novia. Él me dijo que si me quería casar con él, ¿verdad? Y yo tenía 18 años. Entonces, me acuerdo que él me daba clases de música. Ya van a saber la historia, ¿eh? Entonces, un día me dio una hoja, era un examen escrito. Eran preguntas y ejercicios de la Biblia, y me hizo uno y luego me hizo otro. Hasta hace poco tiempo los leyó porque los hizo un libro. Y me dijo, ¿cómo pudiste resolver esto? Dice, ni yo lo hubiera podido resolver. Le dije, pues mira, el propósito. Pero entonces yo me acuerdo que cuando estaba tratando de resolver ese examen, me desvelaba, me jalaba el cabello porque no lo podía resolver. Y entonces en eso pasa una de mis hermanas y me dice, ay, ya dile que no lo puedes resolver. Y yo, no me voy a dar por vencida. Mira, lo que él está haciendo es que te está preparando para ser su esposa.
Digo, pues mira, no sé, pero lo voy a resolver. Y entonces aprendí tanto con lo que él comenzó a enseñarme. Y un día me dio una hoja. ¿Por qué? Por lo que dice aquí que la mujer tiene que respetar a su marido. Y entonces en la hoja decía el significado de respetar. Oiga, yo jamás me hubiera imaginado que eso significaba, porque él quería estar seguro que yo supiera qué significaba. Y entonces decía, a lo que me acuerdo, decía que respetar al marido significaba tenerlo en alta estima, preferirlo sobre los demás, ser su admiradora número 1. Yo dije, ándale, esta sí que no me la sabía. Pero ¿por qué es necesario el conocimiento? Porque abre tu mente, te da ideas para demostrar o para dar lo que Dios te dice que ha dado, que tienes que dar, perdón, como el amor, el perdón, el respeto, la honra. Yo sé que leemos, honra a tu padre y a tu madre, pero no sabemos ni cómo manifestarlo. Necesitamos conocimiento. Amén. Por ejemplo, el significado de las palabras, como él lo hizo con esa palabra. Amén. Y ya estoy terminando. Proverbios 31:12. Y esta es para las mujeres. Es una cita bíblica que cuando tengo problemas me salta a la mente. Yo, no. Dice en Nueva Traducción Viviente. Me voy a esperar porque esa cita es importante. ¿Qué dice aquí? A ver, vamos a leerlos juntos. 1, 2, 3. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¿A quién? Pues al esposo. Hermanas, consejo mío, apréndanse esta cita bíblica. ¿Qué voy a responder? ¿Estoy haciendo mal o estoy haciendo bien? ¿Le estoy dando bien o le estoy dando mal? ¿Le estoy aligerando la vida o se la estoy haciendo más difícil? Amén. Si buscáramos todo lo que dice la Biblia de la mujer, híjole, no sé si es más de lo que le dice al hombre, porque somos cosa, dice la hermana, especial. Porque al hombre necesita una palabra y Dios habla duro con los hombres, pero a las mujeres tranquilo y muy explícito y nos ayuda, porque a veces, híjole, somos buenas para hablar, rápidas para responder, rápidas para hacer gestos, rápidas para gritar, ¿verdad? Yo admiro a mi mamá porque cuando vivía mi papá, y mi papá se enojaba, te estoy diciendo que… Y mi mamá rápido le salía con un tema que le gustaba a mi papá. Oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Ah, sí, sí, cierto. Y yo me quedaba, órale, que tengo que aprender esto. Mi mamá era una pacificadora, fíjese. Pero no, ¿qué hacemos? Nos dicen algo y les contestamos más duro. Y nos prendemos más rápido y no, pues oye, Dios nos llamó a paz. Diga conmigo, Dios nos llamó a paz. Amén. Híjole, es un tema que me encanta y traté algo, solamente una pasadita, a lo que la Biblia dice, el amor en el matrimonio es no hacer daño. Hay muchas mujeres que están sufriendo porque hay daño en el hogar, pero también hay hombres que están sufriendo daño. Póngase de pie. Y bueno, yo sé que pues aquí hay hombres, mujeres, solteros, jóvenes, y a veces es difícil agarrar un solo tema, pero ¿cuál es tu rol actualmente? Tú como hombre, ¿quién eres en este momento? ¿Eres un hijo? ¿Sabes lo que Dios te demanda como hijo? Empieza a buscar y sé el mejor hijo, porque puedes. ¿Eres esposo? Sé el mejor esposo. Comienza a buscar que la Biblia dice que tienes que ser. Aquí vas a encontrar tu fotografía, vas a encontrar tu imagen como un espejo reflejada. Quizás vas a decir, pero es que no soy eso. ¿Para qué es el espejo? Para que te des cuenta si traes mal abrochada la camisa y te ajustas.
El espejo es para que si traes el pelo alborotado, te des una peinadita. Para eso es la palabra de Dios, para que te veas ahí y por medio del Espíritu Santo te amoldes a ella y seamos a la imagen de aquel que nos llamó. ¿Qué eres? ¿Una esposa? ¿Eres una hija? ¿Eres una amiga? ¿Eres un, ¿cómo se dice? ¿Empleado? ¿Eres un jefe? Para todos, la Biblia habla. Haz una maestría en lo que eres. Busca en la Biblia tu rol. Y seamos lo mejor. Y vivamos con pasión cada etapa de nuestra vida, amando. ¿Qué le parece? De un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Amén.